Bueno, un gusto saludarlos a todos y a todas. Para nosotros como equipo del área social comunitaria de la Escuela de Psicología de la Universidad de Playa Ancha, es un agrado poder generar este espacio. Es la primera de varias sesiones que estamos planificando y que lo que busca es encontrarnos, en primer lugar, y poder conversar sobre temas que parece que fuesen emergentes por la contingencia, pero que han estado siempre, eh, acerca de cómo subsistimos o cuáles son las estrategias que se dan en los territorios para vivir en los tiempos que nos tocan estar ahora. Eh, y en esa línea, nosotros como área social comunitaria creemos que hay formas en que se puede ir generando de manera colectiva procesos de transformación y de cambio a este escenario actual. Y en esa línea creemos que esto no se circunscribe a la psicología propiamente tal. Si bien estamos convocando desde psicología, estamos segurísimos de que distintas áreas del saber profesional y no profesional aportan en la construcción de la sociedad que estamos formando. Entonces, esta es una invitación más amplia que psicología y también los invitamos a ustedes a que sean difusores en el futuro de las próximas iniciativas que vayamos generando, porque aquí lo importante son las temáticas, las experiencias, y en esa línea, en este conversatorio, vamos a compartir dos experiencias y por parte de sus propias protagonistas. En este caso es Anadiela Villarroel, que nos va a contar acerca de la experiencia de las ollas comunes en la comuna de Puente Alto, en Santiago, y una segunda expositora que es Isabel Arriola, que nos va a contar la experiencia de los círculos de escucha comunitaria del CESPAM Quebrada Verde acá en Valparaíso. Y les cuento también que la metodología que vamos a utilizar en este espacio va a ser que cada una de las expositoras va a tener un tiempo para que la redundancia, exponer sobre su tema, y después vamos a tener un segundo momento en que vamos a generar grupos de conversación, que es una de las bondades que nos da Zoom, grupos de discusión que los voy a formar al azar entre todos ustedes para que podamos conversar sobre las ambas presentaciones y puedan surgir desde los grupos una pregunta que deseen realizarle a alguno de los exponentes, para que vayamos haciendo una construcción de este proceso que estamos llevando. Entonces, sin más, vamos a dar paso a la primera presentación, que es de Anadiela Villarroel, experiencia de las ollas comunes en Puente Alto, Santiago. Anadiela, son todo tuyo. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy. Les voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Se está cargando y ahora se ve. Ya. Bueno, mi nombre es Anadiela Villarroel, yo soy estudiante de Psicología de la Universidad de Playa Ancha y además de eso también soy pobladora y vocera de una asamblea popular La Ferro, que está en Puente Alto, en Bajos de Mena, en Santiago. Y les voy a contar un poquito qué es lo que hemos estado haciendo últimamente. Estoy participando de una olla común actualmente. Y antes que eso les quería contar un poco, como siempre la idea, ¿cierto?, es poder no solamente hablar desde la psicología, sino también desde el arte. Nosotras con nuestra compañera pusimos una fotografía de Henri Cartier-Bresson para poder retratar un poco lo que son los círculos de escucha para la presentación que viene después, ¿ya? Estos niños y niñas que están, ¿cierto?, unidos y unidas en una escalera, una escalera como en un círculo. Nos pareció bien interesante eso. Voy a seguir, ay, no puedo bajar la... Ahí sí, Ahí. y ahora sí, Mm. ahora sí. Ya, bueno, para que se entienda un poco cómo surge esta olla común, creo que es interesante saber que sepan un poco sobre la historia de una asamblea que se llama Asamblea Popular La Ferro. Esta asamblea surge no sé si ustedes han escuchado el tema de las casas Copeda, ¿cierto? En el año 97, cuando se mojan las casas, y aparecen las famosas casas nylon.
Bueno, esta Asamblea Popular lleva varios años organizándose respecto a ese tema y también organizándose como deudores habitacionales en el territorio. Son viviendas que fueron primero mal hechas, ¿cierto?, en términos estructurales, y además de eso estamos sobre un ex vertedero que se llama La Cañamera. Bueno, desde esa asamblea es donde nacen los voluntarios y voluntarias para crear la olla común en el territorio. En un inicio nosotros teníamos pensado hacer como asamblea popular una olla común, pero teníamos un poco de recursos porque teníamos una especie de economía comunitaria en el territorio por una feria persa que funciona todos los fines de semana y los días de festivos. Y nos dimos cuenta que podíamos hacer una olla común con los recursos que teníamos, pero que no nos iba a alcanzar para todo el tiempo. Entonces, de pronto nos propone la Municipalidad de Puente Alto, que el alcalde Germán Codina, nos propone hacer una olla común, una olla solidaria, como le llaman ellos acá en Puente Alto. Para que tengan en cuenta por todo el tema de las casas Copeva y por todo el tema de la contaminación en el territorio, nosotros no teníamos una muy buena relación con ningún actor del gobierno ni el Estado en general, porque no se nos ha escuchado mucho respecto a esa demanda. Pero sí decidimos aceptar los recursos para hacer las ollas comunes porque creemos que los recursos son nuestros. Entonces, por lo tanto, decidimos empezar a recibir, ¿cierto?, la comida, como ven ahí ustedes la foto, todos los utensilios que eran necesarios para trabajar en la olla común, todo lo que tiene que ver con protección sanitaria, ¿cierto?, y todas esas cosas. Ahí hay algunas fotografías, nosotros si nos juntamos todos los días, desde las 8 de la mañana, estábamos hasta las 6 de la tarde aproximadamente trabajando en esto. En un inicio era de lunes a domingo, pero decidimos dentro del grupo que íbamos a trabajar solo de lunes a viernes porque era muy agotador el trabajo. Y los días viernes, además de hacer las raciones que corresponden, repartimos mercadería a domicilio para que las personas puedan cocinar en sus casas los fines de semana. Dentro del grupo tenemos 7 pobladoras que son del territorio y 2 pobladores y 2 funcionarios de la municipalidad que trabajan en este grupo. Y las raciones las repartimos a domicilio. En un inicio comenzamos con 120 raciones de comida y ahora vamos de las 520 raciones de comida. Como ustedes pueden ver en la fotografía, ahí se reparten, ¿cierto?, en estas bandejitas de Plumaví, en unas cajas, caben unas 16 por cada caja de plástico. Y ahí ven ustedes una pequeña cocina, ¿cierto?, con los fondos que hay. Hacemos mucha comida, así que es harto trabajo. De hecho, se prepara comida y de repente se vuelve a preparar nuevamente porque no alcanza. Y luego de eso salimos a repartir casa a casa. Hay una fotografía, bueno, ahí estoy yo para que vean que no es falso que participo en este espacio. Repartimos casa a casa, ¿cierto?, con cofia, con guantes, con mascarilla. Quizás podría ser un poquito mejor la protección, pero no la tenemos. Y, y también repartimos algunas personas que, perdón, repartimos algunas personas también que están contagiadas ahora con el COVID. A esas personas lo que hacemos es entregarles sus cajitas de comida dentro de una caja de cartón y se les deja afuera. Se les llama y se les deja afuera, tratando de no tener un contacto tan directo. Entonces mantenemos un poco el cuidado en ese sentido. Esa camioneta que ustedes ven ahí es de la municipalidad, ellos disponen ese tipo de recursos. Eh, y además de eso, hemos estado, paralelo a la olla común, también hemos estado recibiendo algunos recursos de privados y privadas, como equipos de médicos, por ejemplo, gerentes, que también por ahí apareció, y unos apicultores, una cooperativa de apicultores, que nos han donado también algunas mercadería o cosas, por ejemplo, utensilios sanitarios también, y hemos hecho también cajas de mercadería. Así es que a la fecha hemos entregado, además de la olla común, pero esto es desde la asamblea, más que nada, el tema de la mercadería, hemos entregado 229 cajas de mercadería en el territorio. Así que ha sido bien pesado el trabajo.
En términos desde mi rol como, bueno, como ustedes saben, pobladora en el territorio, yo llegué a vivir acá a los 5 años, y estaba participando constantemente en el tema de demanda de vivienda. También estudio psicología, y dentro del espacio de la olla común, nosotros, bueno, en el tiempo que nos damos para tomar desayuno, también empezó a surgir la necesidad de poder realizar una contención emocional dentro del grupo, porque estamos en constante estrés, estamos todo el día en la olla común, repartimos, estamos muy expuestos y expuestas. Entonces empezamos a hacer una especie de conversaciones terapéuticas dentro del grupo. Empezó, por ejemplo, a surgir la demanda de hacer algunas relajaciones de respiración, por ejemplo, ejercicios de respiración para relajarnos un poco antes de partir con la comida, empezar a cocinar. Se hizo algunos trabajos de autoestima, por ejemplo, también. Y además de eso, empezamos con un trabajo de terapias narrativas, también en el espacio, que ha ido bien lento, pero también lo hemos ido trabajando en el espacio que nos permite, ¿cierto?, poder trabajar, porque igual estamos bien copados de trabajo en tiempo, entonces solamente tenemos como unos 30 o 45 minutos para trabajar en lo que refiere a la contención emocional, que le llaman las vecinas aquí en el territorio. ¿Ya? Y además de eso, también lo que hacemos es recurrir, lo que hago yo, al menos es recurrir un poco también, ¿cierto?, a que sea todo esto más participativo. Entonces, no solamente llevo yo actividades al espacio, sino que también se les propone a las vecinas y a los vecinos que también ellos propongan actividades. Entonces, en el espacio, por ejemplo, tenemos una vecina que es de una comunidad mapuche, y ella lo que nos propuso en una de las actividades fue presentarnos cómo se presentan en su comunidad. Entonces ha sido bien interesante porque la idea es poder también, ¿cierto? Como decía el profesor Eduardo de la Saga, unir, ¿cierto? Y poder unir distintos saberes dentro de la práctica en el territorio. Este es un trabajo súper territorial, ¿cierto? Entonces la idea, ¿cierto? Es, como les digo, es poder unir los saberes. Yo estoy ahí, ¿cierto? Como estudiante de psicología, psicóloga en formación, pero además de eso estoy también ahí para poder ir rescatando esos saberes también, ¿cierto? Y dándoles el espacio que se merecen, con el respeto que se merecen. Entonces, eso es principalmente lo referido a la olla común de Puente Alto. Em, y me falta otra cosa, que me queda tiempo todavía. Hay otra práctica muy concreta que también he tenido que realizar en el espacio, y es que he tenido que hacer primeros auxilios psicológicos también. Cuando, por ejemplo, ha llegado gente a buscar mercadería, o cuando hemos estado repartiendo raciones y también nos hemos pillado con alguna persona que nos pide ayuda psicológica. Así que también he realizado primer auxilio psicológico, y he tenido algunas conversaciones más terapéuticas con algunas personas del territorio. Así es que ese ha sido mi rol como psicóloga en formación y también como pobladora, participando activamente de la olla común. Ahora, hablando, ¿cierto?, del apoyo, de la ayuda mutua, ¿cierto?, y de la solidaridad, bueno, creo que también es súper importante mencionar que las ollas comunes, como decían, hablábamos en algún momento, no es algo nuevo, ¿cierto? En algún momento histórico también se ha dado, ¿cierto? Espontáneamente por la necesidad que tenemos en los territorios, en las poblaciones, y esto trae, ¿cierto?, como volver a la memoria, ¿cierto?, histórica, de lo que fue en algún momento estar en las ollas comunes. Entonces, es súper importante rescatar eso respecto a lo que está pasando hoy en día en Chile, y no solo en Chile, sino que en Latinoamérica probablemente. Eh, Así es que esa sería mi presentación por el momento. Y hablando de ayuda mutua y solidaridad, mi compañera Isabela Riola va a hacer una presentación que también tiene que ver con esto de la ayuda, ¿cierto?, en grupo, la solidaridad y lo que tiene que ver más relacionado al trabajo en los territorios y a los distintos saberes que tenemos en las distintas comunidades. Y ella va a hablar ahora sobre los círculos de escucha. Ahí está su primer PPT. Isa.
Ya, ahora sí, ¿me escuchan bien? Gracias, compañera Linda, por darme el paso, la posta, para continuar con esta presentación. Bueno, mi nombre es Isabel Arriola, soy estudiante también de psicología de 5º año, y la verdad es que me causa mucho gusto poder presentarles, ¿cierto?, lo que estoy haciendo, paralelo también a mis estudios académicos, universitarios, ¿cierto?, ya también en la etapa de práctica profesional. Y bueno, este año ¿cómo se llama? Me topo o empiezo a conocer lo que son los círculos de escucha, pero en lo que se llama terapia comunitaria integrativa, cuyo precursor es de Brasil, ¿cierto? El doctor Adalberto Barreto, quien, quien empieza con esta forma de terapia comunitaria, ¿cierto? En las favelas de Brasil por los años 80 y es a contar ya del año 90, de los años 90 en que entra como un programa de salud y entonces se adopta la salud primaria de atención allá en Brasil. La otra compañera, por favor. La apreté, pero se demora, creo, un poco. Ya. Bueno, y así es como me voy enterando porque este año me integré, claro, a contar de abril, me integro justamente, ¿cómo se llama?, a un trabajo que empieza a ser el Cefam Quebrada Verde, de la mano del director, ¿ya? Don Cristian Pacheco, ¿cierto? Surge esta idea, ¿cierto?, a partir de que el consejo local, es decir, las personas que son usuarias del Cefam, algunos, ¿cómo se llama?, dirigentes sociales, y en vista de que a la gran demanda que había de salud mental, ya entendiendo también que el consultorio atiende una amplia cantidad de personas, ya entonces, ¿qué le pide, cierto, este consejo local? Le pide nueva estrategia en salud mental. Y entonces ahí el director del CEFAM lo que hace es decir, bueno, ¿qué hacemos entonces? Y ahí, bueno, con Josefina, que es la psicóloga, ella trabaja en salud mental del consultorio, empiezan a investigar sobre los círculos de escucha porque toma como referencia, ¿no es cierto?, los círculos de escucha que empiezan en el año 2013, claro, en Recoleta, ¿ya? ¿Por qué Recoleta empieza con estos círculos de escucha? Porque, bueno, también se adopta ahí se crea un plan piloto, ¿no? ¿Cómo se llama? Referente a, desde el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y es para la atención primaria en salud, o sea, los CEFAM, y bueno, la adoptan ahí con unas personas que empiezan a hacer, ¿cómo se llama?, a formar monitores o terapeutas comunitarios, como le dice Barreto, ¿cierto?, en salud mental, ¿ya? Y entonces esta idea la quieren también traer acá a este CEFAM, pero para hacer eso también hay que, ¿cómo se llama?, formarse como monitores o terapeutas comunitarios. Así que cuando a mí el profesor Cristian me dice que estaba esta posibilidad, ¿cierto?, de hacer esta capacitación, de formarme como una monitora, ¿cierto?, comunitaria, la verdad es que, o sea, sinceramente lo voy a transparentar, bueno, a él se lo dije, que pensé que era una conversación más en donde nos íbamos a sentar y íbamos a contar los problemas y después cada uno para su casa y sería. Cosa que no es así, porque los círculos, ¿cierto?, tienen, ¿cómo se llama?, una metodología, ¿ya? Una metodología, ¿cierto?, con bases conceptuales y que se sustentan, por supuesto, en 5 pilares, por ejemplo, la resiliencia, la terapia, o sea, la teoría de la comunicación, el pensamiento sistémico, la antropología cultural y la pedagogía de Paulo Freire.
Entonces, los objetivos de estos círculos, ¿cierto? Es el reforzar, ¿cierto? El descubrimiento de los propios valores y las motivaciones que tiene la persona para que esto también les favorezca, ¿cierto? Su autonomía, potenciar el autoestima tanto individual como comunitario, ¿cierto? Y a la vez también estimular la participación, el diálogo y la reflexión para entonces fortalecer, ¿cierto? A la comunidad y su rol como agente de su propia transformación. Es decir, o sea, cuando entonces esta comunidad, ¿cierto? Quiere hablar y quiere también, ¿cierto? Tener la posibilidad de hacer salud, ¿cierto? Comunitaria, entonces eran bienvenidos a estos círculos. Bueno, acá entonces lo que tengo esta foto, ¿cierto? Que es mi participación en los círculos y también todos los sábados estoy participando también de la capacitación, ¿ya? De la capacitación que tiene que ver con los círculos de escucha, ¿ya? Como monitora o terapeuta comunitaria, ¿ya? Pero esto también a la vez, ¿cierto? Yo patudamente, no, porque igual lo conversé con las personas, en estos momentos estoy haciendo un trabajo también de manera autónoma con un grupo de mujeres de la asociación Yo Cuido, que también están con todo esto de la pandemia y entendiendo, ¿cierto?, que el rol de cuidadora, ¿cierto?, es demasiado agotador, demasiado estresante, es entonces que me contacto de nuevo con ella, ¿cierto?, y empezamos hace 2 lunes a hacer como técnicas para recabar información, porque también se me pidió hacer un diagnóstico, ¿cierto?, en ese espacio, y he utilizado, ¿cierto?, estos círculos de escucha como una forma de recabar información, ¿ya? Junto con ello también estoy utilizando las prácticas narrativas colectivas, que también es un elemento súper importante en los contextos comunitarios, ¿cierto? El cual, ¿cierto?, lo que hace es visibilizar las capacidades y las habilidades de las personas, puesto que aquí me he encontrado, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en esta asociación y con este grupo de mujeres con las que estoy haciendo este trabajo, lo que se conoce en la narrativa es que hay una saturación del problema, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, también hay que darle atención desde, como ya lo decía anteriormente, visibilizar lo que son las capacidades y las habilidades de estas súper mujeres, ¿ya? Eso, y por eso que también había mostrado la última foto. Yo no sé, a nadie alcanzamos, ¿verdad?, a mostrar ¿tú crees que podríamos mostrar el video? El micro. Estás muteada, Anadela. Ay, ahora sí. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Ah, ya. Ya. Espera un segundo. Que Isabel, tú tienes el video ahí, tú lo puedes compartir. Ah, no lo puedo compartir. Porque no lo tengo cortado. Ya. No, entonces por ahora tendríamos que dejarlo así, porque la verdad es que no lo tengo aquí a mano, ¿ya? No se Ya, preocupen, miren, muchachas. como alcanza el tiempo... ¿Eh? A ver, espera un segundo, que esta cosa de Zoom me... Pero aparece un icono como de play ahí en la presentación, en la página anterior. Sí, Pero, lo que pasa es que como no A ver. tengo el video de la Isa, quería mostrarles un video muy cortito de las poblaciones, porque alcanzamos, ¿cierto? sí, por Es supuesto. como de 2 minutos, es un video de las pobladoras de la olla común.
Aprovechemos, estamos bien en los tiempos. En este video las pobladoras lo que hacen es enviar un saludo a un comité de vivienda que está en Santiago, en Maipú. Y se los voy a compartir enseguida. Perdón. Ya, ahí lo corté. Para que conozcan a mis vecinas del territorio. Nomás que no tiene sonido de Naviola. Ujú. ¿Lo vieron? Sí, perfecto. Ya. Ese era el video. Bueno, muchas Yo, gracias a ambas presentadoras. Y como les conté un poco, la idea de este espacio es que es un conversatorio, por tanto, ahora vamos a conversar. Y como somos 93 personas, lo que vamos a generar son grupos de trabajo. Yo voy a formar ahora grupos al azar. A ustedes les va a aparecer un mensaje en su pantalla que dice como join, como ingresar al grupo de trabajo. Vamos a dar un tiempo, 10 minutos, para que pueda conversar el grupo, y la idea es que ese grupo puede generar preguntas, una reflexión, y elijan un vocero que después nos manifieste cuando volvamos al grupo general aquello que hayan producido. Por tanto, yo a partir de ahora eh, vamos a generar los grupos. Perfecto. Vamos a darnos tiempo y nos vemos. Les va a aparecer un mensaje y tienen que ir uniéndose. Perfecto, muy bien. Están uniendo, excelente, son muy buenos participantes. Excelente. Hola a todos, van volviendo. No Masivamente. terminamos, sí. Siempre supimos que no iba a alcanzar el tiempo. Eduardo, no terminamos. Y Sí, estaba entusiasmado, Marcelo. sabemos que Estamos como entrando en calor recién, así de la palabra, ¿no? Así como, ay, sí, todo, pa. Llegó el letrero y nos cortó.
Me Pero tocó este rol, me tocó este rol. algo alcanzamos a hacer, sí. Sí. O sea, ¿dónde Bueno, quedaron mis compañeras de grupo? bueno, la idea justamente es que de esta experiencia vamos a ir aprendiendo como equipo y quizás destinar más tiempo a la conversación. Se nos vienen varios desafíos en torno a esta primera experiencia. Pero pucha que es bueno conversar. Es interesante. Y bueno, la idea es que ahora vamos a ver cómo lo ordenamos. Si alcanzó algún grupo, tiene alguna inquietud que hayan formado, que hayan alguna reflexión, alguna pregunta, que la pueda compartir, creo yo, micrófono abierto, no por chat, porque para darle más dinamismo. Así que quien quiera tomar la palabra, intentando representar lo que habló el grupo, más que como persona individual, para que vayamos construyendo colectivos. ¿Quién quiere tomar la palabra? Iba a decir una cosa, yo estoy en un grupo, a lo mejor se me perdieron mis compañeras de grupo, se me dispersaron. Nosotros habíamos estado conversando de dos cosas importantes y todo eso, y ahí nos pilló el quiebre, la globalización. Yeah. Entonces, si alguien del grupo en el que yo estaba pudiera hablar, sería súper bueno. Pues no sé, alcanzo a ver a la Isabel y las demás compañeras, ahí está la Francisca. Si alguien de ese grupo pudiera compartir algo de lo que estábamos conversando, estaría bueno. Nosotros tampoco alcanzamos a organizar quién presentar, pero justo Marcelo estaba dando una súper buena, o sea, muy integrando, y yo creo que él debería representar. No, yo creo que Daniela. Yo voto por Daniela. También. Destacamos a Daniela. De hecho, yo me agarré de la idea de Daniela que ya venía de la conversación, porque en realidad estaba como entre el teléfono y el computador, porque no, bueno, un problema que tuve, pero Ya, bueno, démosle, Daniela, si no yo opino después por igual. Daniela. Bueno, entre igual todos también. se nos va a cortar de nuevo una. Escuchamos, Daniela. Ya no, nosotros estábamos conversando un poco de todas estas experiencias comunitarias que emergen en situaciones así como las que estamos viviendo, como las ollas comunes, los círculos de escucha, en donde finalmente es como el apoyo mutuo y la comunidad y el grupo lo que te entrega bienestar económico, alimentación, emocional, etc. Y lo interesante del fenómeno es cómo en situaciones de crisis nosotros vemos que todas estas prácticas están ahí, existen. Hay una sabiduría, hay una forma de hacer las cosas que se conoce y que emergen cuando hay una crisis. Lo vimos, yo les comentaba a los chiquillos que lo habíamos visto para el 2014, para el incendio, toda la red de solidaridad popular que se armó, que tenía que ver con trabajo comunitario derechamente. Y que sin embargo, cuando después pasa la crisis, pasa la situación, pareciera que se sumergen estas prácticas, pero quedan ahí vivas. Entonces, de alguna manera, lo que tensionaba y problematizaba Marcelo en este caso también era como la pregunta, bueno, ¿y dónde están entonces? ¿Sí? Cuando no hay crisis, ¿en dónde se van esas prácticas que finalmente no se instalan como un modo de hacer? Si finalmente estamos viendo que son las que nos generan bienestar y son las más como pertinentes, ¿no? Hacíamos la comparación entre cómo una olla común se levanta desde la cooperación y soluciona cosas, a cómo una burocracia gigante del gobierno te dilata, no sé, pues, la entrega, por ejemplo, de las cajas de mercadería y todo eso que estaban hablando. Entonces, finalmente lo que conversábamos era eso, era cómo la práctica comunitaria sigue estando presente, sigue existiendo, no se ha desagregado como generalmente tendemos a plantear, así como, ya no existe lo comunitario, ya no existe la comunidad. No, la comunidad está ahí, opera, funciona, la gente se relaciona a partir de eso, pero sin embargo no se visibiliza. Entonces, como que ahí nos cortaron la reunión. Pero estábamos un poco como reflexionando en relación a eso, ¿sí? En relación a
a la vigencia de las prácticas comunitarias y al bienestar que nos traen, pero aún así a una como no muy inocente invisibilización de ellas en los tiempos en los que no son urgencia o no es una emergencia. Eso. Perfecto. Lo tiro a la mesa para que lo comente. ¿Y alguien que quiera seguir la línea con lo que plantea Daniela en relación a, a su grupo? Mireia me levanta la manito, te alcanzo a ver, así que desbloquea tu micrófono para que pueda hablar. Ya. Mira, lo que pasa es que yo le decía a los chicos que estábamos en el grupo, iba a empezar a hablar en todo caso, de que para nosotras las cuidadoras el asunto de la pandemia es como un paso, porque siempre estamos encerradas, digámoslo así, y lo que dice la chica Daniela, de que cómo es después este círculo que hacemos con Isabel, el círculo de escucha comunitario, nos está sirviendo para conocernos entre nosotras mismas, porque así como somos cuidadoras de chicos con discapacidades, diferentes discapacidades, nosotras ya las amistades se van de nuestro lado, no tenemos con quién hablar por teléfono, ir a salir a tomar un trago, nada de eso. Entonces, estas escuchas fueron para que nos conociéramos entre nosotras mismas, y eso no se termina ahora cuando termine la pandemia, va a seguir, porque somos un grupo muy grande. Entonces nosotros siempre estamos como conectados, o sea, oye, me siento mal, a ver qué pasó, oye, ¿quién fue? ¿Fuiste a tal parte? Somos como una familia dentro del computador, ¿cachai? Entonces esto no se termina. Y yo creo que para muchas personas es lo mismo, o sea, esto no va a terminar ahora cuando logremos salir de esto a fin de año, no se termina. Yo creo que se hacen como vínculos cercanos. Eso. Gracias, Mireia. Bueno, aquí surge un poco esta cosa un poco rara de los humanos, de que en tiempos de crisis generan oportunidades. Y se empieza a ver un poco esto, y no sé si hay alguien más, alguna otra persona que quiera atreverse a ser vocero de su grupo y plantearnos lo que reflexionaron, alguna inquietud. No logro ver todas las manitos, pero Isabel, ¿por qué no hablas del grupo de nosotros, por favor? Ahí, tú, la profe Isabel. Ya, hola. Bien, lo que pasa es que en nuestro grupo había una profesora que soy yo, y las demás compañeras del equipo son psicólogas en formación, y la profe parece también. Y en realidad la conversación no la logramos tener como súper acabada porque yo tenía dudas con algunos conceptos que a lo mejor son súper técnicos. Entonces, por ejemplo, lo que escuchamos fue, lo que yo escuché a partir de las presentaciones, es que ambas expositoras decían que se utilizaba la técnica de la terapia narrativa. Sí, ¿cierto? Las terapias narrativas. Entonces yo quería como entender un poquito de qué se trataba esa terapia, como para poder, ojalá después, hacer una pregunta dirigida hacia a lo mejor los objetivos que tenían, no sé, los círculos de escucha o esta misma organización de las pobladoras. Porque, por ejemplo, se hablaba de unir los saberes, pero también se hablaba de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, quizás teniendo yo claro qué es lo que era el tema de la terapia narrativa y los primeros auxilios psicológicos, podía quizás proponer alguna pregunta o pensar algo más profundo al respecto. Y ahí nos quedamos porque había una compañera que me estaba explicando de qué se trataba. Muy bien. Y esa compañera que estaba explicando, o alguien que quiera explicarnos un poco la idea de los círculos y esto de la terapia narrativa, cómo se vinculan. Dejo abierto el micrófono, quien quiera dar respuesta. No sean tímidos. ¿Aló? ¿Anadiela? Sí. Te escuchamos. Sí, quería contarle un poquito a Isabel de qué se trataba como a modo general las prácticas narrativas colectivas. Desde la psicología, al menos, a mí me parece bien interesante la posición que se tiene cuando uno aplica las terapias narrativas colectivas en términos políticos, como la posición de uno, cómo me sitúo yo, de forma no neutral frente a una situación. Tiene por supuesto su posición política, y una de las cosas es que trata de visibilizar siempre las habilidades de las personas en los grupos, por ejemplo, o también a nivel individual.
trata también de externalizar o de sacar el problema de sí mismo de la persona. O sea, si el problema está afuera, y el problema no es nuestro, ¿cierto? No es como que esté dentro de nosotros, sino que está afuera. Es algo que tiene que ver con lo político, con lo económico, con lo social, con lo cultural. Entonces, desde la psicología, por supuesto que es interesante hablar desde las prácticas narrativas, porque creo yo que de alguna manera responsabiliza también a lo político, al Estado, ¿cierto? Sobre ciertas cosas que nos pasan como en las comunidades y como personas. Entonces, creo que eso es las prácticas narrativas colectivas como a modo general. Y por eso que es bien importante como trabajarla en los grupos, porque podemos ver nuestras habilidades, por ejemplo. Hay distintas técnicas que después ustedes las pueden revisar, que son el árbol de la vida que se utilizan, los documentos colectivos, por ejemplo, pero siempre revisando las habilidades y potenciando eso. Y lo que tiene que ver con lo comunitario sirve mucho, porque uno potencia más a los grupos con ese tipo de cosas. No vemos el problema, no nos metemos tanto en el problema, sino que vemos también las habilidades que tienen las personas, cómo pudieron sobrevivir a tal hecho, por ejemplo, alguna catástrofe, algo que les sucedió en su vida. Entonces, eso por un lado, y los primeros auxilios psicológicos, bueno, los primeros auxilios psicológicos es como la primera contención que una persona puede tener ante un hecho. Por ejemplo, estuvimos haciendo hartos primeros auxilios psicológicos cuando se dio el tema de la protesta en octubre. Habían psicólogos y psicólogas ahí en primera línea que estaban para atender a las personas, y lo que hace uno más que nada es contener, por ejemplo, preguntar cosas súper básicas como cómo te sientes, qué necesitas, cosas por el estilo, cosas así. Por ejemplo, yo tuve un caso en la olla común de una vecina que fue a recibir una mercadería y necesitó contención, primero auxilio psicológico, y lo que hice más que nada fue preguntarle qué era lo que necesitaba, cómo se sentía, y yo finalmente la ayudé con algunas cosas legales que necesitaba, y se sintió muy agradecida después. Pero en el fondo los primeros auxilios psicológicos es muy importante porque es como de alguna manera previenen también un poco futuras, por ejemplo, quizás, no sé, un estrés postraumático o algo así, o cosas más, por ejemplo, más potentes como una depresión por haber sufrido, por ejemplo, algún, no sé, alguna muerte de alguien, o haber estado en un accidente, o en alguna catástrofe natural, o en este terrorismo de Estado que tuvimos últimamente, también, por ejemplo. Eso sería como a modo general. No sé si está bien o me van a retar los profes por lo que dije. Marcelo. Eduardo, sí, quería solo continuar porque aquí en el chat justo hay una pregunta que está muy vinculada con lo que acaba de compartir Anadiela, y que tiene que ver con esa misma contención emocional. Aquí Emily nos pregunta si esa contención se hace a nivel como individual o si también existen otros participantes que cumplen ese rol en esa contención. Si pudiese un poco profundizar ahí. Eso. ¿En la olla común? Claro, aquí está la pregunta que indican acá, que es Emily, en el chat, indica para ti, para Anadiela. Sí, Emily. Bueno, yo fui la única persona que estuvo haciendo contención emocional dentro de la olla común. Se puede preparar a pobladores y pobladoras para hacer primer auxilio psicológico. Cualquier persona lo puede hacer, ¿ya? Sí tiene que tener ciertos conocimientos básicos, pero cualquier persona lo puede hacer si se capacita. Y dentro del espacio solamente estaba yo. ¿Y por qué yo? Porque no teníamos tanto tiempo para hacer, por ejemplo, yo podría haber capacitado quizás a las vecinas y vecinos en ese rol también, pero en lo que tiene que ver como en lo cotidiano, uno en general igual hace contención emocional, me refiero a lo cotidiano, como personas naturales en la vida. Uno hace bastante primer auxilio psicológico, lo que pasa es que no lo sabe. No sabe qué se llama primer auxilio psicológico. Entonces, bueno, yo solamente lo hice en este espacio, pero también creo que son primeros auxilios psicológicos estas conversaciones terapéuticas que tuvimos en el grupo de la olla común, porque todas las vecinas y vecinos participaron conteniéndose en el fondo como grupo, conteniéndome a mí o conteniendo al otro u otra. Eso podría decir. Gracias, Anadiela.
¿Alguien Yo quería más? agregar Eso. Vamos. Isabel, dale. Ya. Me tiro nomás, me lanzo. Por favor. Claro, lo que pasa es que las prácticas narrativas colectivas son unas prácticas que son muy respetuosas, ¿cierto?, del otro, de la otra, ¿ya? Y que tiene este acercamiento porque justamente lo que hace es el rescate, ¿cierto?, de las capacidades y las habilidades de las personas, ¿ya? Por ejemplo, yo delante nombraba la resiliencia, que es uno de los pilares, ¿cierto?, de los círculos de escucha. Y entonces, en ese sentido, nos podríamos preguntar, bueno, si hemos llegado a la edad que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo hemos llegado? ¿Cierto? ¿Con qué herramientas, ¿cierto? ¿Con qué capacidades, con qué habilidades hemos sobrevivido, ¿cierto? Cuando la vida nos ha puesto tormentas, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, por eso es que, claro, seguramente Isabel cuando escucha, ¿cierto? De que se puede, yo en mi caso estoy haciendo sí círculo de escucha, ¿cierto? Pero como otra técnica, ¿ya? Que me ha servido para recabar información, para, ¿cómo se llama?, visibilizar necesidades, ¿cierto?, de este grupo que yo estoy trabajando con ellas, que son las cuidadoras de la asociación Yo Cuido, y en ese sentido, entonces, me ha permitido esto de recabar información, ¿cierto?, de las necesidades, y ahí va a entrar entonces lo que son las prácticas narrativas colectivas, ¿ya? Como por ejemplo la externalización del problema, porque ha emergido mucho miedo, ¿ya? Entonces, cómo este miedo está saturado, ¿ya? Cómo esta historia, ¿cierto?, ha saturado, ¿cierto?, y este problema ya no, como que ya está, no da más para más, ¿ya? Y en cuanto a los círculos de escucha, claro, hay hartas cosas que se parecen, porque grupalmente, ¿cierto?, lo que hacemos cuando estamos en el círculo de escucha es contenernos todos, todas y todos los que estamos ahí mutuamente, ¿ya? Por eso que también nombraba, por ejemplo, la pedagogía también de Pablo Freire, porque todos, ¿cierto?, aprendemos mutuamente, como a la vez también enseñamos entre todos, ¿ya? La teoría de la comunicación, porque en nuestros mensajes, ¿cierto?, está presente el contexto, la relación, el lenguaje no verbal, ¿cierto?, y la emocionalidad. Eso sucede en los círculos de escucha, ¿ya? Estamos todos atentos porque contamos la historia, ¿cierto? Luego se elige una historia y se le da la atención haciendo preguntas, porque ahí no se juzga, ¿ya?, en los círculos de escucha, y se habla en primera persona, ¿ya? No se dan consejos. Entonces, a medida que los que estamos participando vamos haciendo las preguntas, también nos vamos contextualizando del problema, y ahí finalmente terminamos todos conversando y abriendo nuestros corazones. Eso quería agregar. Muchas gracias, Isabel. Le escribí acá en el chat porque alguien levantó la manito con la aplicación del Zoom, pero no alcancé a ver quién. Entonces, Juan Bustamante me dice que en su grupo hubo una pregunta. Juan, ¿te escuchamos? Hola, sí, saludos, les agradezco ahí la presentación, aprovecho de agradecerle a Nadiela y a Isabel, y quedaron algunas preguntas en el grupo que también compartí junto con Mireia, de la Fundación Yo Cuido, pero de parte de los estudiantes y las estudiantes que estaban ahí también surgieron algunas preguntas como bien concretas y que yo creo que son súper importantes porque permiten también la transmisión del conocimiento para poder replicar esto en otras instancias. Entonces, algunas de esas preguntas tienen que ver con lo que refirió Anadiela respecto a cómo se organiza la economía comunitaria y de lo que implica una olla común, ¿cierto? ¿Cuáles son ahí los desafíos y lo concreto y las dificultades y las formas también de cómo superar esas dificultades, de cómo gestionar una olla común, ¿no? Otras preguntas también tenían que ver con las personas que participaban tanto en los círculos de escucha como en la olla común, y que tenían que ver con cómo lidiar con las múltiples roles, con las múltiples, digamos, actividades que tiene una persona. Sabemos que esto también está muy generalizado, sabemos que es muy común que en las actividades comunitarias, ¿cierto?, quienes más están y participan, movilizan, son mujeres. Entonces también cómo se lidia con eso y con las actividades que se tienen que hacer. Para Isabel en concreto, hay una pregunta también
que tenía que ver con que si es incómodo el cambiar este método, realizar este método ahora en contexto de pandemia solo exclusivamente digital. Entonces, ¿y cuál es tu opinión, Isabel, de cómo es esto de hacer estas reuniones por ese medio? Cristian planteaba esta pregunta de cómo este escenario de pandemia y anteriormente también en contexto de violación de los derechos humanos, de terrorismo de Estado frente a la revuelta popular, había obligado quizá en el caso sobre todo para Nadiela esta pregunta, a rearticular o a pensar otras maneras de organización popular. Esas eran las preguntas que nos surgieron, esas 4. Muchas gracias, Juan, por las preguntas y al grupo. Nadiela, comenzamos contigo. Esto no es un interrogatorio, por si acaso, esto podemos ir sumando en la conversación. Primero me habló, profe, ¿podría activar su micrófono? Sobre la economía comunitaria, que me preguntó un montón de cosas. Sí. Ya, ¿qué me dijo sobre la economía comunitaria? Había la pregunta en el grupo sobre cómo gestionar lo que tú nombraste como economía comunitaria, ¿cierto? Como en torno a cómo se organizaron en la olla común. Ya. Bueno, como yo les comentaba, esta olla común está muy ligada a una asamblea popular, la Ferro que se llama, ¿cierto? En el territorio. Y esta asamblea popular está muy ligada también a una junta de vecinos del territorio, que tiene el mismo nombre. Estamos trabajando en conjunto hace mucho tiempo, y hace varios años atrás le quitamos un persa, que es una feria donde se venden distintos artículos de todo tipo, al alcalde Osandón, Manuel Osandón, el actual senador, creo. Bueno, nosotros le quitamos ese espacio porque se estaba lucrando solamente para un dirigente en el territorio con ese persa. Y lo que hicimos con él, fue pasar la administración de ese persa a la junta de vecinos. Y lo que hacemos ahora es darle trabajo a la misma gente del territorio con ese persa, por eso es que es economía comunitaria, porque se da trabajo a la misma gente del territorio y además de eso, la sede del territorio ha sido construida con estos recursos, por ejemplo, o también con esos recursos se hacen cajas de mercadería o se compran, por ejemplo, medicamentos para personas que tienen cáncer o distintas enfermedades catastróficas en el territorio. De ahí nosotros teníamos un poco de recursos para crear esta olla común, pero como yo les comenté, justamente el alcalde Germán Codina, que era la mano derecha de Osandón, nos preguntó si podían utilizar la sede para hacer una olla común. Y nosotros como Asamblea Popular elegimos, fuimos voluntarios, ¿cierto? Voluntarias para trabajar en esta olla común. ¿Por qué? Porque pensamos que los recursos son nuestros y de todos nosotros. Entonces, hay una tensión ahí política, ¿cierto?, con la municipalidad, pero creemos que teníamos que ocupar los recursos por la urgencia del contexto. Así fue. Y los recursos los maneja la municipalidad. Ellos traen la mercadería a la sede, nosotros sacamos fotografías, vemos qué cosas traen, y si falta algo, por ejemplo, se exige simplemente. Por ejemplo, no nos alcanza para cocinar con esto para 500 y tantas personas más. Probablemente somos la olla común más chora que existe en el territorio, porque de hecho entregamos bastante grande la ración de comida. Y nos preocupa eso, que se entregue lo justo, ¿cierto? Y que sea como digno el almuerzo que se está entregando. Entonces, y además de eso, también exigimos, por ejemplo, que nos hicieran el test rápido del COVID, como estamos tan expuestas, lo exigimos y también se está exigiendo notas ollas comunes ahora en el territorio, en Bajos de Mena, en Puente Alto. ¿Eso podría ser una? Juan, ¿puedes repetir la otra pregunta para que vayamos? Y brevemente, la segunda tenía que ver con cómo se logra la organización, calzar todas las múltiples funciones que tienen estas personas que participan tanto en los círculos de escucha como en la olla común. La tercera tenía que ver sobre la virtualización o la digitalización de estos espacios. Y la cuarta tenía que ver con las formas de organización popular en el contexto de pandemia y el contexto de violencia o terrorismo de Estado frente a la rebelión popular. El tema de los roles, ¿iba a hablar tú, Isa? Yo iba a hablar de lo que me había preguntado el profe, pero dale tú, la segunda pregunta.
el tema de los roles, al menos en la olla común, ha sido bien complejo, porque estamos además en una situación estresante. Entonces, trabajar en grupo, ¿cierto? Las mismas personas, verse todos los días, ha sido complejo. Yo la verdad es que he estado bien estresada también. El tema de los roles, bueno, finalmente ahora hace muy poquito nos estuvimos como repartiendo los roles que iba a realizar cada uno en la olla común. Por ejemplo, una persona, porque también entregamos en la sede, hay gente que va a retirar a la sede la comida. Entonces hay personas que se encargan de entregar afuera, otras personas que se encargan de racionar la comida, de ponerla en los potes, otras personas que están encargadas de ir, por ejemplo, no sé, estando en la cocina, otros afuera, unos picando, ¿cierto?, verdurita, y así nos vamos viendo el tema de los roles. Pero igual ha sido complejo porque hemos tenido que ser el mismo equipo el que ha hecho las cajas de mercadería y los que estamos cocinando, porque como estamos en el tema de la pandemia, con el tema de la pandemia nos podemos contagiar y no podemos estar ingresando a tantas personas al espacio. Entonces, si fuera en otro contexto, habrían más personas, no nos estaríamos recargando nosotros mismos como grupo, pero ha sido difícil por el tema de la pandemia. Y en este momento, estamos ahora, paramos la olla común esta semana, porque estoy yo con otra persona, estábamos con algunos síntomas del COVID, así que nos hicieron el PCR. Y se dio esta semana como descanso también para las personas que trabajamos ahí, porque llevamos casi 2 meses cocinando, sin parar. Sí. No sé si respondo a esa pregunta. Sí. Isabel, Ya, Arriola. sí, verdad que habemos 2 Isabel. Bueno, voy a hablar del círculo de escucha del consultorio de Quebrada Verde. Ese es un círculo estable, ¿cierto?, con las personas que estamos ahí. Claro, y la verdad es que para los que tenemos la posibilidad de conectarnos, ¿cierto?, que manejamos un poco esta tecnología, sí, no es más fácil meternos por Zoom, ¿cierto?, a las reuniones que son los días martes, ¿cierto? Y al principio, claro, Josefina, que es la psicóloga que está haciendo la capacitación, ¿cierto?, de formadores de monitores, ¿cierto?, en círculos, al principio, claro, ella lo hacía sola, ¿ya? Hacía sola todo, porque los círculos de escucha tienen una metodología bastante larga, ¿ya? Como decía al principio, no es una conversación por conversación, tiene su metodología. Claro, y al principio ella lo hacía sola, ¿ya? Pero cuando fueron avanzando las semanas y en vista de que ya dábamos por hecho ya que esto no iba a parar, ¿cierto?, no íbamos a volver al espacio físico, entonces lo que hace Josefina es que nos invita, ¿cierto?, a ser, ¿cómo se llama?, comonitores, ¿ya? Entonces esa ha sido también una colaboración que estamos haciendo ahí de manera, ¿cierto?, colectiva. Cada semana a cada uno de nosotros nos ha tocado ser el comonitor, ¿ya? Eso es en ese círculo, en ese espacio virtual. Hay personas que también, por ejemplo, así todo que estamos en el espacio virtual, también les cuesta a veces conectarse, ¿cierto?, por temas de trabajo, en fin, ¿cierto?, porque esto no ha parado. Y en cuanto a lo que yo estoy haciendo, ¿cierto?, de manera autónoma, que es con, ¿cómo se llama?, con la asociación Yo Cuido. Bueno, en realidad yo he hecho, como les explicaba, dos círculos nomás, pero ha sido para el recado de información, pero ahí sí que se ha visto complicado porque no todas las cuidadoras se pueden conectar, no todas tienen los medios para hacerlo ya, y eso es una gran verdad que está pasando, ¿ya? Que no toda la gente se puede conectar y puede tener acceso, ¿cierto?, a un momento de distensión, por decirlo así, ¿cierto? De hecho, muchas cuidadoras están con sus hijos cuando hemos estado en estas conversaciones grupales. Muchas están ahí, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, claro, se hacen a las 7 de la tarde, suponiendo que esa hora, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Algunas pueden llegar del trabajo, ¿me entiendes? Entonces, igual se ha hecho complicado en ese sentido para ellas, ¿ya?
Y bueno, pues, y lo que ha pasado con este virus, ¿verdad? Que lo único que ha hecho, ¿cierto?, es visibilizar, ¿cierto?, las distancias económicas y sociales que existen y que le ha enseñado, ¿cierto?, al ministro Mañalich, ¿cierto?, y que hay campamentos y que hay, ¿cierto?, también hacinamiento. O sea, este virus a este ministro le vino a decir eso, a mostrárselo, ¿ya? Y la verdad es que ¿cómo se llama?, que se complica. Entonces las conversaciones, claro, pues, tienen que ver con los temas económicos, ¿cierto? Con estas distancias económicas, ¿cierto? Las faltas de trabajo, los miedos, la incertidumbre. Eso podría agregar. Gracias, Isabel. Bueno, efectivamente, creo que yo lo dije al principio de la presentación, el hecho de que la pandemia lo que ha hecho es visibilizar fenómenos que ocurren en Chile desde hace muchísimos años. Alguien mencionó, creo que una de las expositoras, cómo el tema de las ollas comunes rememora otros tiempos de Chile, pero que quizás también han estado presentes y nuestras formas de vivir lo han invisibilizado. Y por eso tiene sentido este espacio, porque probablemente nosotros desde nuestros espacios laborales, territoriales y familiares podemos ser agentes de transformación. Esperar que en estas circunstancias el Estado o el gobierno solucionen las cosas es casi pecar de ingenuo. Y estas dos experiencias, tanto la de Anadiela como la de Isabel, nos muestran que hay formas, estrategias, caminos para transformar. Y yo estoy segurísimo que aquí entre quienes estamos y fuera de este espacio hay otras experiencias, y por eso en el chat les dejé el correo institucional mío, y si hay alguien de acá que comparta una experiencia en otro espacio territorial o que considere que su experiencia nos puede servir de aprendizaje a otros, que nos escriba para quizás poder en futuros encuentros virtuales compartir esa experiencia y vayamos generando saber, porque de verdad creemos que es este tipo de conocimiento el que nos va a nutrir para tener más fuerza, más convicción y herramientas para seguir transformando. Va a depender de nosotros el avanzar. Creo que estas dos experiencias son muy relevantes en mostrarnos un camino, y en honor también al tiempo, no sé si alguien quisiera decir unas últimas palabras o hay algo que esté quedando en el tintero, pero en honor al tiempo vamos ya cerrando. Yanina, ahí me está levantando la manito. No, yo me quería. Isabel, vamos, no hay problema. Isabel. Ya. Sí, yo me quería despedir, ¿cierto? Agradecer también esta posibilidad, ¿cómo se llama?, de poder mostrar esta experiencia, ¿cierto?, en este tiempo tan difícil, en que, ¿cierto?, también está involucrado mi compromiso como estudiante o como futura psicóloga, ¿cierto? Mi compromiso, que para mí también ha sido súper importante también el tema de las cuidadoras, y el compromiso que tengo también de la atención comunitaria. Yo creo que eso es súper importante cuando uno está también, y como decía los profes, como lo he escuchado desde el primer año, el compartir este conocimiento, ¿cierto? Pero no desde el ego, sino que desde la apertura que uno, ¿cierto?, va a tener con las personas y el respeto también que las personas se merecen, ¿ya? Y por eso que yo me quería también decir unas palabras de la doctora Rocío Chaveste, que es una psicoterapeuta mexicana, ¿cierto? Y que ella dice: nos construimos y nos transformamos juntos, ¿cierto? Por medio del lenguaje damos un nuevo significado que nos permite entender la vida y las relaciones. Así que con esas palabras yo me quiero despedir y volver a agradecer esta oportunidad. Gracias, Isabel, gracias a ti. Yanina, y alguien levantó la manito por la aplicación, pero tengo tantos iconos acá que no alcanzé a ver quién era. Pido disculpas, así que me puedes escribir al chat para que yo le dé la palabra. Y por mientras, Yanina. Sí, darle las gracias a todos quienes han participado. Me parece que es súper bueno que podamos compartir las experiencias que se están desarrollando, las prácticas.
Esto es lo que hemos estado hablando, de que el conocimiento lo vamos construyendo juntos a través de nuestras reflexiones y compartir lo que estamos haciendo. Eso por una parte, y decir que este es el inicio, estamos agendando una frecuencia semanal de conversatorios, entonces les vamos a ir avisando. La próxima semana vamos a tener la participación de una profesora de psicología comunitaria y que trabaja en salud mental comunitaria, que es una profesora brasileña, Fátima Quintal de Freitas, que nos va a acompañar. Es otra manera también de tener aprendizajes, igual conocer cómo se viven las cosas en Brasil, lo que está pasando, cómo se está enfrentando, cómo la gente se organiza también, igual es otro punto de vista y nos hace mirar Latinoamérica, ¿no es cierto?, y ver otras situaciones. También podemos aprender acerca de eso. Entonces, decir que les vamos a estar haciendo llegar información. Nuestra idea es mantener los días miércoles como espacio de conversatorio. En el caso de la próxima semana, por una diferencia horaria, a lo mejor lo vamos a hacer más temprano, pensamos que a las 12 del día, pero para que estén atentos cuando les vayamos mandando información. Y es muy interesante que participen personas que no son, o sea, que no es un espacio pero solo para psicólogos, psicólogas, sino que es abierto a quienes quieran participar. La idea es usar también un lenguaje que pueda ser comprensible para todos y todas, entonces es una invitación para que sigan estando presentes, y me alegra que se haya dado esta conversación tan enriquecedora. Eso, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera ya desbloquear el micrófono, decir algo? Y Luisa me está moviendo la manito, saber. Sí, sumarme a los agradecimientos y creo que es una súper buena instancia que abren ustedes como UPLA. Bueno, somos organizaciones como cercanas, también estamos acá en Playa Ancha, somos un centro diurno de rehabilitación del área de salud mental y también estamos haciendo un trabajo de teledistancia con los participantes. Entonces, tenemos muchas ganas de levantar un espacio. Bueno, descubrimos esto del círculo de escucha, pero teníamos algo parecido en mente, ¿ya? Entonces, como está la experiencia ahí de Isabel, cercana, ¿verdad?, al territorio, yo creo que ahí con Catherine, que va a ser la estudiante en práctica, se va a comunicar contigo, obviamente con Cristian, sus profesores, y vamos a ir armando una red, como para poder levantar la iniciativa. Así que gracias también, creo que también que participen otras personas, otras organizaciones, junta de vecinos, estaría súper bueno. Yo sé que están habiendo experiencias bien locales, como en torno a lo comunitario, salud mental, no sé. Así que gracias. Buenísimo. Y bueno, y también yo creo que esto no lo hacemos solos, nosotros como equipo docente, sino que es con ustedes. Por tanto, si ustedes conocen experiencias, acérquenlas a este espacio, que va a estar disponible para que podamos visibilizar este tipo de experiencias. Ese es un poco el sentido. Así que eso, sin más, nada, agradecer, de verdad que estamos muy contentos, no por la cantidad de personas, sino porque no es la cantidad la que nos alegra, sino que ver que hay interés por estos temas. Eso nos moviliza, nos compromete, y esperamos verlos a todas y a todos en los próximos espacios que vayamos generando. Y vuelvo a repetir que en el chat está el correo, en este caso mi correo como UPLA, pero hablo como equipo, para que podamos seguir en contacto, y si ustedes tienen intereses, experiencias que compartir, este es un espacio abierto para todos y todas. Así que eso, un abrazo, que estén muy bien, a cuidarse, Gracias. y nos vemos el próximo Gracias, miércoles. Eduardo. Cuídense, chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Pulento. Bien.